Desde el Centro de Estudios de Pensamiento Liberal y Debate Independiente Horizontal, Valentina Verbal, doctora en Historia y parte del equipo interdisciplinario de Horizontal, nos presenta un ensayo crítico sobre el relato con que la derecha tradicional enfrenta la carrera presidencial sin encontrar un equilibrio entre las diferencias con la izquierda y la nueva derecha radical. Y para eso queremos saludarla porque se acaba de unir al panel de Turno ¿Cómo M. está? Me saqué los audífonos porque me interesa mucho pensar a la derecha. Porque creo que una derecha sana es una derecha mejor, porque creo que es una alternativa mejor, porque puede provocar debates mejores. Creo que hoy en día ya estamos en un debate intelectualmente deshonesto en muchas oportunidades. Por derecha y por izquierda. De ahí exageraciones también por izquierda. Hay malas costumbres que se agarran de un lado a otro. Pero se está generando este problema. Entonces me gustaría entender primero qué pasa con el relato de la derecha tradicional chilena. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Primero que nada hay que aclarar dos cosas. Uno, lo que es un relato generalmente se interpreta como una especie de discurso de estrategia comunicacional o marketing, digamos, de campaña. Pero yo mi documento, mi reflexión, que se lanza la próxima semana en Horizontal, no interpreto el término relato como eso, sino como un proyecto político que se aterriza al momento histórico que se está viviendo. Vale, te pido que te acerques un poquito Ya. al micrófono. O yo te lo saco. Sí, entonces un relato para mí, digamos, no es fundamentalmente una estrategia comunicacional que siempre va a existir, digamos, sino que un discurso doctrinario, digamos, de orientación y diferenciación. Claro, no digamos que tienen el código gramsciano, va por Claro, otro lado, sí. va por pilares para poder construir una historia. Claro. Entonces, Más que un sentido de la historia. Sí, entonces, dicho eso y respondiendo a tu pregunta, el problema que ha tenido la derecha, que yo no le llamo tradicional, le llamo derecha histórica o centro derecha, es que no tiene principios orientadores que a la vez le permitan diferenciarse sobre todo, digamos, de la derecha radical, que representada sobre todo por el Partido Republicano y por ejemplo, el Partido Nacional Libertario. Entonces termina siendo, para decirlo en simple, como lo dije en una columna en Turno también, vagón de cola respecto a esa derecha radical. Lo mismo mutatis mutandis pasa con la centroizquierda, digamos, respecto a la izquierda más radical o más, no me gusta decir extrema, pero más dura, por decirlo así. ¿Y qué pasa ahí? Porque está perdiendo su propio discurso. Es que es como la gran pregunta que uno se hace. Claro, lo que pasa es que es complejo porque por una parte es verdad que a nivel internacional hay una suerte de auge, ¿cierto?, de estas nuevas derechas, de estas derechas que se llaman alternativas. Bueno, lo vemos en Trump, mucho Bukele, qué sé yo, Meloni, etcétera. Pero también hay experiencia a nivel internacional, yo lo digo en mi documento, en que las derechas históricas o centros derechas, más moderadas, digamos, han sabido enfrentar y no dejarse vencer, digamos, por esas derechas radicales. Por ejemplo, España, el Partido Popular, es un partido que nunca se ha dejado vencer y nunca ha negociado con Vox, por ejemplo, ¿cierto? Y ha mantenido, digamos, una línea. ¿Cómo se logra eso? Teniendo ideas claras de derecha, en lo que es tradicional en la derecha, que uso la palabra tradicional, digamos, que es la defensa de la libertad económica, el mercado, etcétera, pero también defendiendo otros principios que una derecha moderna tiene que defender, como la democracia, no tener dudas sobre eso, por ejemplo, y la libertad en un sentido amplio, digamos. Y eso, por ejemplo, lo que ha tenido el Partido Popular, yo creo, lo analizo críticamente en mi documento, digamos, no lo ha tenido, al menos con suficiente fuerza, la derecha, la centro-derecha chilena, Chile Vamos, etcétera. Valentina, es una temporada de elecciones. Siempre hubo una fantasía, esto lo hablé muchas veces con empresarios, en reuniones, gente que tenía una perspectiva más liberal, que decía, nunca hemos logrado tener una derecha liberal. No llegamos, a pesar de que hemos puesto plata, hemos puesto pensamiento, hemos puesto recursos, hay cosas e intentos. Evópoli, podríamos decir que uno parado, pero siempre lo bombardean, ¿eh? Yo siempre veo que hay como una especie de intención de descalificar a Evópoli por derecha. Claro. Es bien fuerte eso. Pero no se puede llegar a una derecha liberal en un formato actualizado. ¿Por qué no se puede en Chile? ¿Tú tienes alguna idea de por qué no se logra? ¿Será un tema de casta, clase? ¿Será un tema de formato? Porque de repente RN tiene cierto sabor o ciertos grupos, pero hay otros que son sumamente conservadores. ¿Por qué no se puede? A ver, mira, es compleja la pregunta. Por una parte, yo creo que había un desarrollo de una derecha liberal, no solo en Evópoli, sino también
representado en la figura, por ejemplo, de Piñera, de Sebastián Piñera. Pero Yo creo que Piñera, piñerismo como satélite. Sí, pero yo creo que Piñera fue importante, el único presidente de derecha el único presidente que la derecha ha tenido en los últimos 50 años elegido democráticamente, digamos. Uh-huh. Y Piñera yo creo que llegó a ser un proyecto, claro, que personificado en él, como una persona, digamos, como dos gobiernos, etcétera, que llegó a ser liberal, que tuvo un compromiso fuerte con la democracia, que tuvo un compromiso fuerte con las libertades en un sentido profundo, apoyó los proyectos de diversidad sexual, incluso más que los gobiernos de Bachelet, si sumamos, digamos, promulgó 3 de 4 leyes en esas materias. Yo creo que por ahí, digamos, hubo un proyecto. Pero curiosamente, después de la muerte de Piñera, lo que se llama el legado Piñera, el legado histórico Piñera, yo también estoy preparando otro documento sobre eso, Uh-huh. no ha sido suficientemente recogido por Chile Vamos y por la centroderecha. O sea, se habla del piñerismo como quienes trabajaron con Piñera, o sea, en forma superficial, pero no el piñerismo en términos de lo que es el legado Piñera. No. Piñera yo creo que tuvo un compromiso, tú podrás estar en contra de Piñera en términos doctrinarios, Uh-huh. que es de derecha y que apoyaba tal política pública, pero nadie puede desconocer el compromiso democrático de Piñera, pero Sí, lo que pasa es que Indudable, por ejemplo. Piñera tenía un tema, que era que existían dos Piñera. Piñera Claro. 1, que era un Piñera... A mí me parece que el Piñera 1 era un Piñera liberal y un Piñera oxigerante. ya. Porque viene después de una época de gobiernos concertacionistas, llega a poner otros valores en juego y crea una estructura que, ojo, también tenía sus detractores, eso no tengo ni una duda. El Piñera 2 es un Piñera que, por desgracia, a mi parecer, tenía una característica media banonista, como que estaba influido por ese taste de la derecha a nivel global. Y termina en la crisis. Y Bueno, sus funcionarios, y ahí me parece que es interesante pensar a Piñera filosóficamente, que creo que tiene dos debates, que tiene dos factores clave que la derecha dejó de usar. Ya, La plata y la data. Claro. Bueno, podemos discutir eso, pero quería terminar de responder tu Por favor. pregunta, porque tú me dijiste que la derecha no llega a ser liberal, no alcanza a ser liberal. Yo te encuentro un poco razón también. O sea, creo que ha tenido proyectos liberales como Piñera, Evópoli, ha habido históricamente hubo una derecha liberal en Chile en el siglo XX también, antes de 73, digamos. Pero es verdad que a nivel como transversal en la derecha hay como un fenómeno como subyacente, por decirlo así, que es lo que yo llamo la pulsión autoritaria de la derecha. La derecha, si uno ve, incluso por ejemplo, yo me he estado metiendo porque soy historiador y busco las fuentes, digamos, como se dice, las fuentes primarias, lo que está subyacente, digamos, no solo las declaraciones de José Antonio Caz o de las personas de primera línea de esa candidatura, sino he empezado a ver, por ejemplo, los centros de estudio que tiene Caz, las distintas organizaciones que tiene abajo, y de hecho tiene como streaming, hay varios streaming Sí, similares Café Republicano. de republicanos, bueno. Y ahí uno ve, hay una pulsión autoritaria, valoran a Portales, por ejemplo, Donoso Cortés, que era un pensador tradicionalista español del siglo XIX, o sea, era antidemocrático, era monárquico. Entonces, bueno. Pero también, yo que lo he visto harto, me encanta verlo. Yo soy fan. Es más, me aburren mucho los streaming de izquierda. Claro. Qué aburridos No, son que son. entretenidos. Siempre están llorando. Sí. Pasan llorando. No, estos de derecha son súper entretenidos. Tienen una cosa entretenida que yo les valoro, pero también que los revela. Tienen, yo le diría esa pulsión autoritaria, dos dimensiones. Los que tienen plata, que siempre en este país es un tema de clase, hay un factor de clase que interseccional, y los que no la tienen. Y los que no la tienen la fantasía del mejor alumno del colegio. Claro. Creen en una especie de orden, de forma y de... que es muy de colegio de cura. O sea, son como los mejores alumnos del colegio de cura, pero del colegio de cura de clase media. Claro. Y ahí es donde yo creo que hay una fantasía de orden que, pues sí, finalmente cubre ese oscuro velo de la noche portaliano Sí. en sí mismo, en ciernes, ¿no? Claro, y así como existe un fantasma portaliano, también existe el fantasma de Pinochet que ronda en la derecha. O sea, yo solo creo, yo creo que hay gente, no lo dicen explícitamente, pero que es pinochetista. Y bueno, esto que pasó con las declaraciones de José Antonio Caz recientes sobre que se vincula con gobernar con decreto, aunque él dijo que no quiso decir eso exactamente, y como lo dice Peña, es algo que está en el inconsciente, por decirlo, de la idea, digamos, de que el gobierno, el ejecutivo tiene que ser más fuerte que el legislativo, que es la visión portaliana. Pasar a llevar al Congreso, pasar a llevar a las mayorías, que se puede gobernar, digamos, casi con un gobierno de un solo partido, digamos, representado en el ejecutivo.
está esa pulsión. Ahí yo estaba pensando en dos cosas. Qué bonito lo que estáis pensando sobre el piñerismo. Me parece interesante como fenómeno. Porque el fenómeno filosófico del piñerismo tiene, claro, lo que te decía, como la plata y la data, por un lado, y por otro, la ascendencia demócrata cristiana. Claro. Él siempre quiso ser demócrata cristiano. Claro, Piñera era demócrata cristiano y eso explica también, bueno, de hecho apoyó el no, se sabe que estuvo por el no incluso en el plebiscito del 80, no solo en el 88, es decir, estuvo en contra del origen de la Constitución. Bueno, yo creo que Piñera es, por eso lo nombraba, es un patrimonio que la derecha debería recoger y rescatar. Y implica, digamos, como vinculándolo con lo que estamos hablando recién, una superación de esta pulsión autoritaria, de este portalianismo y pinochetismo, digamos, que está subyacente, digamos, como un espectro, por decirlo así, en la derecha. En la derecha más o menos en su conjunto, pero sobre todo, obviamente, en la derecha alternativa o radical, como se le llama. Hablemos de centro-derecha. Sí, porque ¿qué significa que la centro-derecha debe, por ejemplo, ser sin complejos? ¿Qué tendría que hacer para retomar tal vez su identidad sin miedo a ser etiquetada como neoliberal o conservadora? Claro, yo creo que bueno, porque eso de sin complejo yo lo puse en mi documento, Sí. porque es típico, la derecha radical dice que la derecha histórica o que ellos llaman derecha tradicional es una derecha con complejos y ellos serían una derecha sin complejos, ¿ya? O sea, ellos serían la derecha valiente versus la derecha cobarde. Yo creo que la derecha, para ser valiente o ser sin complejos, la derecha de Chile Vamos, la centro derecha, no necesita radicalizarse, no necesita dejar de creer en la democracia, dejar de creer en la libertad. Tiene que creer en lo que siempre ha creído, en el mercado, en la subsidiariedad, ojo, no como ausencia del Estado, como a veces se caricaturiza, sino como la acción del Estado a favor de las personas necesitadas, pero en colaboración con los privados. Entonces tiene que creer en la idea que siempre ha creído la derecha, defender la democracia liberal, que bueno, no siempre ha defendido, pero debería defender a partir, digamos, de una reconstrucción que ha tenido y que tuvo con Piñera sobre todo, defender la democracia liberal, defender, digamos, la economía social de mercado, la subsidiariedad bien entendida, como dice recién, defender las libertades a pleno, no solo la libertad económica, y la libertad económica no solo por razones de eficiencia, sino por razones que representa, digamos, el esfuerzo de las personas por salir adelante, digamos. Por ejemplo, defender a los emprendedores, a las pymes, y curiosamente la derecha no defiende esas cosas muy fuertemente. Claro, y se vincula con el tema de clase y el tema del mérito que decía Nicolás. Sí, y justamente pasa otra cosa por otra parte, que también están enfrentando un dilema que significa cómo ellos se pueden diferenciar de la izquierda radical y que la derecha radical también no pierda su identidad. Claro, ese también es un problema. Yo creo que la centro derecha, para decirlo de esta manera, no se diferencia tampoco suficientemente de la izquierda. No se diferencia suficientemente porque tampoco, por ejemplo, ¿cuál ha sido el gran proyecto socioeconómico de la izquierda en los últimos 10, 15 años? Es lo que se llama el otro modelo, sobre todo liderado intelectualmente por Fernando Atria. ¿Qué es lo que dice el otro modelo? Simple, dice que los derechos sociales, la educación, la salud, tienen que ser proveídas a través del Estado o a través de organizaciones de la sociedad civil, pero sin fin de lucro. Hay como un rechazo al lucro o a la participación del mercado, lo que llaman la mercantilización de los derechos sociales, ¿cierto? Y hay que superar eso, que es lo que justamente llaman el neoliberalismo, digamos. Bueno, la derecha nos ofrece un proyecto que combine, digamos, como por ejemplo ocurre en Alemania, la economía de mercado con un Estado, digamos, social, en el buen sentido de la palabra. Como que no tiene claro de repente si tiene que defender, digamos, el mercado, el Estado, y hay una fórmula intermedia que se puede proponer, digamos, y que ha existido en el mundo. Entonces tampoco, desde mi punto, tiene una respuesta, por decirlo así, al otro modelo, no tiene un otro modelo propio, por decirlo así, su propio modelo claramente. Entonces tampoco se diferencia de la izquierda, digamos, sobre todo a través de ese proyecto que ha sido emblemático en el último año en Chile. Estamos hablando con Valentina Verbal, de parte de Horizontal Chile, que es el Centro de Estudio de Pensamiento Liberal y Debate Independiente, y que nos permite pensar a las derechas, porque es muy importante pensar las posiciones, saber qué están leyendo en todos lados, y me parece que traer a la derecha democrática a la mesa es fundamental. Y ahí hay un tema que es post-estallido. Yo creo que por izquierda hubo pasadas de rosca. Y a mí me han tratado muchas veces de amarillo acá al aire y no me importa. Pero no me interesa. No, porque no tenía la fantasía, la emoción. La entiendo, la comprendo. Hasta en cierto punto podría llegar a compartirla. Pero creo que la forma y el fondo terminaron generando una confusión en el votante que no votaba y todo lo que tiene como consecuencia. Eso por izquierda se tradujo en un duelo. En un duelo
que tiene ecos hasta el día de hoy. O sea, yo creo que hay todavía una confusión por izquierda de cómo abordar a la gente, y por derecha ultra hay una propuesta. Yo creo que la gente no es que quiera la derecha ultra, sino que ve una propuesta, una forma, un sentido, porque es quien está poniendo la música. O sea, eso no tengo ni una duda. Creo que es la manera de abordar lo que también la izquierda utilizó en el momento del estallido. O sea, también tuvo una propuesta. Y también llegan a su límite siempre estas propuestas. El punto es que esto tiene que ver con el estallido social. Y el estallido social para mí genera una grieta. Se deja incluso de pensar, de invitar, de conversar, de cruzarse la gente. También la pandemia, por supuesto, con el efecto físico. Uno no podía estar al lado del otro, también te aleja. En esa dinámica, quiero pensar, y tú que lo lees, lo sabes, cómo la derecha está reconciliándose con esos dos hitos. ¿Puede hacerlo o le gana su pulsión autoritaria? ¿Con cuál hito? ¿Con el estallido? Con el estallido y la pandemia, porque creo que son parte de un paquete de... O sea, que genera esta grieta. El estallido lo genera, los buenos, los malos, de qué lado estás, y ya después de físico. No puedo estar contigo. ¿Cachai? Se da una fenomenología, un sincretismo muy interesante. Entonces, me pregunto cómo desde este centro derecha, esta derecha liberal, ¿cómo se está reconciliando? Yo creo que la izquierda se está reconciliando a través de fracasos electorales. ¿Cachai? Pero ¿cómo lo hace la derecha? Bueno, es difícil pregunta, me está haciendo una pregunta ahí. Perdón. No sé si la voy a poder responder, pero... Pero tu punto de vista me importa. Claro. Yo creo que el estallido en sí es un fenómeno en sí mismo. O sea, el 18 de octubre, lo que ocurrió en términos de violencia, es un fenómeno que para mí todavía es muy difícil de entender. No sabemos exactamente cómo ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió. Es decir, los incendios en el metro, etc. Segundo, las interpretaciones que hubo sobre el estallido más en un sentido más amplio, incluyendo las protestas pacíficas que ocurrió una semana después, sobre todo, ¿cierto? Yo creo que han demostrado ser discutibles al menos. O sea, que hubo un rechazo. ¿Cuál fue esa interpretación mainstream al principio? Que la mayoría de la población estaba en contra del modelo neoliberal, etc. Eso ha demostrado más o menos ser al menos discutible. No digo totalmente falso, porque obviamente un sector de la población puede creer eso, lógicamente. Entonces, bueno, y ahí está la tesis de Peña nuevamente de que lo que la gente rechaza no es el modelo, sino no poder estar mejor, digamos, en el modelo. Tener mejores condiciones todavía. O sea, el modelo no me da todo lo que me debería dar, pese a que me ha dado bastante, digamos. Porque él dice que esto ha sido producto del aumento del consumo, del acceso, digamos, a las mejores condiciones materiales, etc. Bueno, y respecto a la derecha, también yo creo que la derecha, pensando sobre todo en la derecha que existía en ese momento, que era el gobierno de Piñera, que en el fondo era la centro-derecha, la derecha como más liberal, tampoco pudo tener una respuesta adecuada tuvo como dos respuestas. Una, un rechazo radical frente, digamos, a la violencia, cosa que me parece bien, pero no tuvo una buena respuesta, bueno, en términos policiales, porque también el Estado no estaba preparado para eso. Pero este es el punto que yo creo que tú te refieres. Tampoco tuvo una respuesta, quedó como desconcertada, por decirlo así, frente a la interpretación de lo que estaba ocurriendo. Es decir, de alguna manera se sumó. Recuerden que Piñera pidió perdón, etcétera, por el tema que no hicimos lo suficiente, que no... Acuérdense que también la primera dama en ese audio que hablaba de los alienígenas dijo, parece que vamos a tener que repartir un poco más, dijo. No, pero si uno hace la línea de tiempo, hace como media culpa también. Desde ahí uno hace la línea de tiempo, Valentina, llega a una negación absoluta del momento. Claro, pero dice algo interesante, dijo, parece que vamos a tener que compartir más, dijo algo así. O sea, claro, dijo, los privilegios. Claro, los privilegios, claro. Bueno, eso, si bien, por supuesto, eso está bien, ver cómo está bien en términos de que tenemos que preocuparnos de las personas que tienen menos, etcétera. Yo creo que la derecha siempre ha creído eso, el punto es que el diablo está en los detalles y cómo se hace. Ahí están las diferencias con la izquierda. Pero, frente a la pandemia, ahí la derecha respondió bien, o sea, el gobierno Piñera respondió bien por el tema de la eficiencia de la buena gestión, que siempre la derecha lo ha tenido buena gestión frente a las catástrofes, por ejemplo, también lo que pasó con los 33 mineros, el terremoto. Ese tipo de cosas la derecha funciona bien, pero funciona mal. Esto es lo que quiero decir. Quizás me da muchas vueltas, pero con esto termino. Funciona mal para responder a fenómenos más complejos y funciona mal para responder de manera intelectual. De manera intelectual no significa entregar un mamotreto, un libro, digamos, donde explique todos los detalles, las complejidades de las cosas, pero funciona mal en términos discursivos. Ese es el problema que tiene la derecha. Entonces, ¿qué debería ser la principal estrategia de la centro derecha para recuperar el voto
o la confianza de los votantes de la centro-derecha. Yo creo que debería mejorar por eso, tener un relato que implica un discurso a partir de principios, pero no me refiero con eso empezar a hablar de filósofos, de cosas demasiado abstractas, sino que aterrizado en lo concreto. Pero ofrecer un sueño de país, eso me refiero. Por ejemplo, la derecha radical ofrece un sueño de país. Vamos a tener un mundo donde los niños puedan estar en los parques, caminar por las calles, la gente no va a estar enrejada. O sea, hay como una utopía que supera una supuesta distopía que existiría actualmente, por ejemplo, con la delincuencia. Presenta como una distopía y una utopía para superar esta distopía que existe. Eso lo hace la derecha radical. Y también en su momento lo ha hecho la izquierda en otros temas, por ejemplo, frente a la desigualdad, ¿cierto? Entonces, la centro-derecha o la derecha más liberal, que es lo que ustedes me están preguntando y lo que yo trato más que nada en mi documento, que es lo que a mí me preocupa, que no ha sabido responder frente a esto, debería tratar de tener eso. Ahora, el punto, siendo realista, eso es como un deber ser, pero el punto, digamos, es que quizás ya es demasiado tarde. Entonces no hay posibilidad de que la recupere a los votantes durante en el este momento social. Sinceramente yo no sé, es verdad que, bueno, ahí entraríamos ya a hablar del tema electoral, pero... Claro, ahí vamos a Matei y su imaginario. Sí. Yo Claro. creo que es loco. Pero porque... yo creo que el problema, digamos, bueno, además está decir que yo voy a votar por Matei porque soy de centro derecha, pero no es necesario que ni siquiera que lo diga o que no lo diga. Pero toda su respuesta, ese es el problema, ya aterrizando la Matei, para que al grano, este es un programa de política al fin y al cabo, es que ofrece soluciones técnicas a todo. Una lista de supermercados de propuestas, dice que tiene mejores equipos, cosa que yo creo que es verdad, que tiene mejores equipos que CAS, pero a la gente no le importa eso. O sea, al final CAS igual va a llegar al gobierno y va a tener los equipos de Matei. Digamos, lo mismo que pasó con Milei en Argentina, que tuvo los equipos del claro. PRO, digamos. Igual hay algo preocupante en lo de Kast, que yo creo que no lo leen por derecha, no la ven. Que es que Kast está prometiendo casi lo mismo que Piñera 2. Tiempos mejores, una reversión de los tiempos mejores. Sí. Es tiempos mejores cruzado con el imperio de Star Wars, pero es eso lo que propone Kast. Y no es lo mismo que el primer Piñera, que te proponía un imaginario. Claro, llegar al desarrollo. Creo que incluso es lo que falla esta administración, que es que hay un problema imaginario. Claro. Entonces, el problema es que eso podría enfrentarnos a un escenario muy conflictivo socialmente. Porque el piñerismo, segunda parte, tuvo ciertas provocaciones hacia la gente que terminaron decantando en un escenario absolutamente negativo para todos. Porque digamos que el estallido social no es una fiesta, no es un carrete. ¿Cachai? Sí. Entonces, hay gente que terminó mutilada, con ojos y lesiones. Eso es absolutamente juzgable. Pero por eso tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, yo lo que creo es que Matei carece de una propuesta. O sea, por eso, posee una propuesta técnica, o propuestas técnicas, dicho en plural, porque posee muchas respuestas concretas de política pública, pero no posee una propuesta de discursiva o de proyecto político o de sueño país, para decirlo de manera más simple. Eso como que no se sabe cuál es la sociedad que le gustaría llegar a Matei. Matei no puede hablar en abstracto, y a la gente los discursos abstractos igual le gustan porque son indefinidos, son como ambiguos, y a la gente le gusta eso porque mientras más ambiguo tú en eso abstracto, es como lo que Lacroix llama un significante vacío, digamos. Siempre, él dice Lacroix, le dice a la izquierda, hay que tener un discurso abstracto, no tan claro, estoy exagerando un poco, o sea, lo estoy simplificando, ser buena onda, porque ahí la gente, todos los sueños, los anhelos, las personas los van a meter en ese significante vacío, va a llenar de ese significado eso que no tiene significado. Entonces Matei, todo muy concreto. Vamos a hacer esto en concreto, que si yo subir la economía haciendo esta política, y eso a la gente no le importa, quiere una cosa más abstracta, más de sueño. Pero quería decir otra cosa cortito. Sí. Pero también esto hay que entender, no es un problema solo de la derecha, de la centro derecha o de la derecha radical, etcétera, sino que hay un problema, ustedes saben, y lo han hablado quizás muchas veces, del sistema político. Yo soy de centro derecha por el tema que apoyo la libertad económica, pero solo por eso quizás soy de centro derecha, pero soy muy crítica de la derecha. Pero también hay un problema con la izquierda. La izquierda también ha tenido en los últimos años en Chile un déficit de compromiso democrático. O sea, la izquierda las veces que ha sido oposición ha sido lo que los politólogos llaman oposición desleal. ¿Ah? ¿Por qué? Quiero que por ejemplo, las acusaciones constitucionales 2 veces contra el ministro Piñera, muchas acusaciones contra ministros por razones totalmente injustificadas. Por ejemplo, por tratar de que volvieran a clase los niños, en el caso del Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, bueno, pero también llega a la derecha, mi punto es, por eso,
También han habido acusaciones de derecha, pero no han prosperado tanto y bueno, cualitativamente igual hay una centro derecha irresponsable, pero mi punto es que también llegue quien llegue al gobierno de derecha, hay que ver también cómo va a actuar la oposición de izquierda. Pero Valentina... y ahí vamos a poder ver, digamos, si la izquierda, siendo oposición, alcanza a ser democrática, porque hablábamos que la derecha no ha alcanzado a ser liberal, pero la izquierda tampoco ha llegado a ser democrática, sobre todo siendo oposición, no ha sido democrática siendo oposición. Democrática liberal. Claro. No ha sido democrática en reconocer al otro, al gobierno, como un legítimo adversario y no lo ha dejado gobernar, digamos, apoya la violencia, justifica la violencia. Eso lo hizo, digamos, en torno al estallido social, al macro proceso del estallido social. Pero Valentina, volviendo a Evelyn Matei, ¿no crees que la falta de un relato claro para Evelyn Matei la ha jugado como en contra hasta ahora? Porque hemos visto que ella ha buscado posicionarse como una figura mucho más moderada y esto le ha generado una baja en las encuestas, porque mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ves el desafío para Evelyn Matei en construir un relato coherente en un contexto donde la derecha actualmente se encuentra sumamente dividida? Bueno, yo creo que es un desafío que no ha sido capaz de hacerlo, lamentablemente. No solo por ella, sino por, en general, la centro-derecha no tiene un relato, o de partida no entienden lo que es un relato, identifican un relato con tener mejores voceros, con estrategias de marketing, como decía al principio de esta conversación, pero no como defender principios a partir de un sueño de país, que es un poco lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Un proyecto político. Entonces, claro, evidentemente que eso le afecta porque, como decía recién, las personas no esperan, no les interesa, digamos, las personas saben que Matei tiene buenos equipos, que tiene soluciones técnicas, que puede ser eficiente, que tiene esa capacidad de gestión que, por ejemplo, tenía Piñera. Lo que necesitan, digamos, es que ella va a liderar el camino de Chile hacia la superación, digamos, de la situación en que está Chile, digamos, a un Chile mejor, digamos, a los tiempos mejores, como decía el lema de Piñera y que ponía sobre la mesa Copano. Valentina, ¿y a qué te refieres con que la derecha debe abandonar la lista de supermercados? O sea, no es que no tengan que haber soluciones concretas, pero esa lista de supermercados es importante cuando tú ganas la elección, no cuando estás en campaña. En campaña, digamos, como dije recién, a las personas no les interesa la lista de supermercados. Tú no ganas una elección ofreciendo mejores soluciones, porque la gente lo que quiere es un sueño, no quiere soluciones concretas, no quiere un manual, digamos, cuando uno compra, no sé, un refrigerador, ese manual de instrucciones, no quiere un manual de instrucciones. Las personas necesitan, digamos, que alguien les dice: yo los voy a llevar a un mejor país, un país en donde vamos a vivir en paz, vamos a vivir en felicidad, donde los emprendedores se van a levantar temprano en la mañana, pero van a poder salir adelante, no van a existir tantas restricciones, etc. Obviamente eso habla de alguna manera a Matei, pero no lo habla en términos de una épica, digamos. Falta como ese sentido épico de la política, que algunos otros grandes líderes lo han tenido históricamente. Valentina Verbal ha estado con nosotros entregándonos su punto de vista y nos regala columnas a través de Turno PM, nuestro suplemento que va a partir de las 2:30 de la tarde, manda sus textos y para nosotros es un honor tenerte acá y pensar todos los puntos de vista, porque son bienvenidos y porque creemos que la democracia y la libertad son valores importantes. Es por eso que también, bueno, hay debate acá en el chat típico que cuando uno habla la gente se empieza a enfrentar, bueno. se puso turista de repente con el tema que había debate sobre si la izquierda había sido completamente democrática, que es un tema polémico, porque yo creo que van de ida y vuelta, o sea... Conversémoslo después, hablemos a la izquierda otro día. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Hago el desafío. Ya, desafío. Vamos a pensar y traer otro centro de pensamiento también. Y pensar a la izquierda es súper interesante también a propósito. Desde la derecha y desde cualquier lado, siempre es relevante porque están compartiendo espacio y ustedes son libres de votar por quien quieran. Por supuesto. Gracias, Valentina. Gracias por invitarme y gracias por escuchar toda la afición en este programa, porque eso es lo importante. Sí, lo importante es pensar. Muchas gracias. Eso, gracias, nos vemos. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.